Visita del presidente Biden a Atlanta para un discurso que contó con que algunas organizaciones que normalmente trabajan con los demócratas decidieron no asistir en protesta porque dicen que Biden debe estar en Washington pasando esta medida y no allá dando discursos. Vamos a analizar lo que pide el presidente Biden y el momento del proceso electoral en Estados Unidos. Nos acompaña Ricardo Ramírez desde California. Él es experto en el tema y asesor del Centro Brennan para la Justicia. Ricardo, comencemos por el principio. Las leyes que han sido aprobadas a nivel estatal, los republicanos dicen son para garantizar la transparencia, los demócratas dicen para desincentivar a las minorías como latinos y negros a votar. ¿Quién tiene la razón? Lo que hemos visto es que muchas leyes se han aprobado a nivel estatal en los estados para restringir el voto, para hacer que la votación sea más difícil y sobre esto no hay debate. En el estado de Texas vimos que el condado de Harris, donde está Houston, durante las elecciones, obviamente en tiempos de pandemia, tuvo que acudir a medidas más creativas para permitir que la gente pudiese votar a su conveniencia sin aglomerarse y ponerse en peligro de contagio. Así que vimos que en Houston se votaba las 24 horas del día. Había gente que podía votar desde su carro o en coche. Y eso es un ejemplo de lo que estas leyes ahora están prohibiendo. Claro, estas son medidas sumamente populares. A la gente les gusta votar a su conveniencia. Así que para oponerse a estas leyes, a estas medidas, los republicanos entonces han dicho pues todo tipo de cosas que no tiene fundamento. En las elecciones no hubo algún tipo de, pues digamos, falta de integridad que sea preocupante. Es más bien que por interés político de estos bandos se busca cómo restringir el voto, alterando, restringiendo la manera en que votan ciertos sectores de la población. Que pueden definir elecciones, como vimos en 2020, de estados que pueden darle la victoria a los republicanos. Ahora, el presidente le pidió al Senado cambiar sus reglas, modificarlas para que puedan pasarlo con una mayoría simple. ¿Qué tan viable es eso? ¿Y qué ocurre si estas leyes no se dan? Porque otras medidas permitirían que en ciertos estados puedan desconocer un resultado legítimo si no les conviene, como intentaron hacer en 2020. Así es, pues le corresponde al Congreso y específicamente al Senado, donde hay una mayoría demócrata, pero es sumamente pequeña la mayoría, 51-50. Así que el filibusterismo viene siendo una barrera a que se aprueben estas leyes que son de tal sentido común. El detalle es que nunca ha sido un problema volver a aprobar estas leyes. Una de las leyes sobre la mesa es el John Lewis Voting Rights Advancement Act. Eso no es otra cosa así que la reautorización de la ley de derechos civiles por la cual tanto luchó Martin Luther King en la era de los derechos civiles. Esa ley siempre hay que darle una reautorización cada cierto tiempo. Los republicanos siempre se unían a los demócratas para volver a aprobarla. Inclusive en el 2006, bajo el presidente republicano George Bush, fue la última vez que se aprobó. Sin embargo, a la Corte Suprema dejar sin efecto muchas de estas protecciones de la Ley de Derechos Civiles, entonces hay un vacío. Los republicanos se han negado a llenar ese vacío con la reautorización de la ley y de eso es lo que estamos hablando. Esto no es nada controversial, se trata de la misma ley que aprobó, cuya aprobación forzó Martin Luther King y el movimiento de los derechos civiles, así que se supone que no haya contienda, que todos nos podamos unir para que se apruebe esta ley. Sin embargo, aquí estamos donde un bando impulsa esta llamada gran mentira pues para su ventaja política, y quien pierde son los ciudadanos, los votantes y las personas que defienden la democracia. Y en unas elecciones que se demostró fueron transparentes y legítimas, pero la narrativa que viene del Partido Republicano especialmente intenta contar otra realidad. Muchas gracias, Ricardo. Ricardo Ramírez es asesor del Centro Brennan para la Justicia, que se especializa en temas electorales, muchos años en la política. Muchas gracias, Ricardo, por estar nuevamente en Directo USA.